Muchas veces nos ha pasado de pronto a nosotros mismos, a algún amigo, que un familiar se aleje del Señor, se aleje de la palabra o no quiera orar. ¿Cómo podemos o qué debemos hacer en ese caso? Los invito a que vean todo el programa hasta el final y lo descubramos con el pastor Aaron Vance. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. Gracias por estar aquí nuevamente en el programa. Hoy con una pregunta que a veces no sabemos cómo actuar, qué debemos hacer. Y de manera bíblica, ¿cómo debemos hacerlo? Y es qué pasa cuando un familiar decide alejarse de Dios. Ya sea un padre, ya sea un hijo, una mamá, no sé. Cualquier familiar que nosotros queremos siempre que estén al lado del Señor. Pero de un momento a otro deciden no volver a la iglesia, no volver a leer la Biblia, no orar, muchas cosas. ¿Qué debemos hacer, pastor, nosotros para que poderles animar? Sí, yo creo que es algo que sucede con frecuencia, ¿no? Lamentablemente se ve eso en las congregaciones, conocemos a personas, a veces pasa con uno mismo, sus familiares, sus amigos más cercanos. Yo creo que la Biblia enseña que debemos mostrar un buen comportamiento, mantener un buen testimonio, especialmente con esas personas, aun cuando esas personas no nos traten bien o no quieren alinearse con Dios o quieren apartarse de Dios. Es buscar mantener ese testimonio nosotros, porque ¿qué pasa muchas veces? Alguien se aleja de Dios o se aleja de la iglesia, que no siempre son sinónimos, pero alguien se aparta de Dios o se aparta de la iglesia y sin saber cómo reaccionar lo hacemos peor. Sí. O sea, comenzamos a hablar y comenzamos a soltar muchas cosas y revelamos más bien que ellos sí tenían la razón que para apartarse. Dicen, no, pues esto no es para mí. Si así es un hijo de Dios, si así es un miembro de la iglesia, si es... No, yo no quiero nada de esto. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar? Yo creo que aprendemos de varias historias bíblicas y mucho depende del contexto de la persona. Si es alguien que está activamente en la iglesia, pero está participando de pecados ocultos o públicos, debemos tener mucha sabiduría para hablar con esa persona y no simplemente dejarlo pasar así. Si es alguien que no es creyente, es diferente también a comparación a alguien que decía ser creyente y ya no quiere practicar la fe. O sea, todo es un poco relativo a la circunstancia que uno está viviendo. Yo veo que no es algo nuevo para nosotros. Desde el primer siglo vemos situaciones así parecidas. Primero de Pedro 3 es un pasaje que ha ayudado a mucha gente, especialmente las mujeres que tienen esposos que están lejos del Señor. Se han apartado o nunca han conocido al Señor, sobre cómo tratar con esos hombres. Una mujer que cree que quiere ser obediente a Dios, que quiere honrar a Dios con su vida, con un esposo que no. Y es un poco complejo ahí. ¿O también puede ser viceversa? Sí, puede ser viceversa, pues es un poco diferente, pero vemos en 1 Pedro 3, desde el versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y sigue hablando sobre algunos ejemplos de estas mujeres que trataron con sus esposos aun cuando sus esposos no eran muy buenos o no las trataba bien. En este caso, algo clave es que dice sin palabras, que se ha ganado sin palabra. Es por la conducta. Yo creo que muchas veces hablamos demasiado, pero no vivimos eso. Entonces, si alguien tiene un familiar cercano, en este caso es el esposo, pero puede ser aplicativo en otros casos, que sí hay momentos para hablar, pero muchas veces es por la conducta que vamos a ganar a esa persona. Si
si una mujer tiene un marido que no está interesado en Dios, en la iglesia, y esa mujer no debería nunca esconder el evangelio, debería poder ser luz y sal, debería poder compartir. Pero no es con regaños que va a ganar a ese hombre. Un hombre que tiene una esposa que es un poco rebelde o se ha apartado de Dios, no es por constantemente regañarla que ella va a cambiar, va a ver. ¿Cómo es? Es por la conducta. Es por someternos a cumplir sus necesidades. Es por determinar, bueno, puede que mis padres no sean creyentes, puede que mis hijos no sean creyentes, puede que mi esposa o mi esposo o mis hermanos o se han alejado de Dios o nunca han sido de Dios, pero yo voy a hacer lo posible para hacer lo que me corresponde a mí. Es como decir, un hombre puede decir, yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, según dice en Efesios 5, aunque ella no recibe eso, aun cuando ella resiste un poco la obra de Dios, yo quiero mostrarle cómo es el corazón de Dios, que Él es paciente para conmigo, voy a ser paciente para con ella. Él me ama con un amor sacrificial, voy a poner mi vida por la de ella. Y así podemos aprender del corazón de Dios. Queremos a veces como hacer el trabajo de Dios, ¿no? Ay. Como traerles, o sea, como si nosotros tirándola hacia acá fuera la manera correcta, a la fuerza, con palabras, juzgándola, juzgándole, no sé. Creo que ese es el error, ¿no, pastor? O sea, tratar de hacer el trabajo del Señor. Sí, claro, Dios nos llama a reflejar su carácter, pero no nos llama a ser Él. Exactamente. Sí. Nos llama a ser como Él, en nuestro porte, en nuestra actitud, alinear nuestra vida con la suya. Pero hay una parte del trabajo que solo Él hace. Es su Espíritu Santo, que es quien trae convicción a la persona. Aunque puede usar nuestro testimonio, no somos el Espíritu Santo. Sí, así es. Bueno, yo pienso en otros ejemplos también. Jesús daba parábolas siempre, ¿no? Estas historias pequeñas que ilustran una idea grande. Una de esas parábolas realmente era una serie de 3 parábolas. Está en Lucas 15. Jesús estaba hablando con gente muy pecadora, según el estándar del día. Y pues esos publicanos y los pecadores, los publicanos eran los cobradores de impuestos, los traidores del pueblo judío que trabajaban ahora para Roma, cobrando impuestos. Muchas veces prosperaban a costa de sus hermanos. Eran los más pecadores, los más deshonestos, y los religiosos del día, los fariseos, como menospreciaban a Jesús por hablar tanto con estos pecadores. Jesús pasaba mucho tiempo con ellos, no para probar de su estilo de vida, sino para darles oportunidad, para demostrar su amor, para invitarles a conocer su salvación. Cuando ellos estaban murmurando acerca de esto, Él dio 3 parábolas. Una parábola de una oveja perdida. Dice, 99 ovejas estaban bien, pero una oveja perdida, ¿qué hace el pastor? Va y busca la perdida. Y cuando la trae, hace una fiesta. Una moneda perdida. Una mujer tenía 10 monedas. Sí. Pierde una. Entonces barre toda la casa, revuelca toda la casa buscando esa moneda, y cuando la encuentra, hace una fiesta. Luego un hijo perdido, prácticamente. Dice, un hombre tenía 2 hijos. La historia más larga. Un hijo estaba en la casa, un hijo dijo, yo quiero lo mío, yo quiero mi herencia ya. En otras palabras, mejor para mí si estuvieras muerto, papá. Yo quiero lo que me vas a dar ahora. Sí. Papá dice, bueno, que está, vende algunas cosas para dar el dinero a su hijo. El hijo se va, malgasta todo, pierde todo, y cuando no tiene nada más, termina trabajando con un señor alimentando a los cerdos, que eran animales muy impuros, queriendo comer de lo que comían los cerdos, ni siquiera podía. Y él dijo, hasta los criados, los esclavos, los sirvientes en la casa de mi padre comen mejor que eso. Voy a volver. Y cuando vuelven, está practicando ahí lo que va a decir. Pero ¿qué encuentra ahí? ¿Te acuerdas de la historia? Sí, claro. Sí. Tiene esta frase en mente, bueno, papá, he pecado contra ti, contra el cielo, te pido que me recibas ahora no como un hijo, sino como un criado más. El papá lo vio de lejos, corrió hacia él, le abrazó, le besó. O sea, hay que acordarnos que este
joven olía a cerdo, estaba sucio. Se echó sobre el cuello del hijo, como si estuviera esperándole, Así es. como si estuviera todos los días viendo de lejos, porque decía que le veía de lejos. Ahí sale en el balcón de la casa, por decir, ¿será que hoy vuelve mi hijo? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy? Cuando llega el hijo, le hace un banquete, no le deja terminar ni siquiera lo que había ensayado. Dice, no, pues mi hijo está vivo, él está aquí, lo he recuperado, hagamos una fiesta. Pues le vistió, le dio un anillo otra vez, hablando de la posición en la familia, que no había perdido, antes ha subido un poco de nivel. Mientras tanto, el hijo, que nunca había salido, no quiso unirse a la fiesta. Estaba lejos, estaba bravo. Papá se acerca al otro hijo y dice, ¿por qué estás tan molesto, tan bravo? Nunca me has hecho fiesta. Todos los días podemos hacer fiesta. Ambos hijos tenían una relación una mala relación con el papá. Se manifestó de otra forma. Pero ¿cómo reaccionó el papá? Tanto con un hijo como con el otro, él quería una relación. En esa historia, el papá es Dios. Los religiosos son esos que nunca fueron tan perdidos, pero ellos estaban más perdidos que cualquiera. Y los que estaban perdidos, la oveja, la moneda del hijo, representaban las otras naciones, los más pecadores también, nosotros. Pero ahí aprendemos algo más allá de la salvación. Es como debería un padre también tratar con un hijo que se aparta. Sí, no. Nunca cerrar la puerta, nunca echarle, expulsarle, ¿no? Es no controlarle, pero esperar a que vuelva, perdonarle y tener esa anticipación. Sí. Pastor, veo una gran oportunidad, ¿no? Con esos, o sea, en esos momentos, poder evangelizarle, poder amarle, poder dar misericordia. También es prueba para nosotros, como en nuestro carácter, saber cómo vamos a actuar en ese momento, ¿no? Saber que si un familiar se está alejando, vamos a ver mucho nosotros también, cómo vamos a actuar, ¿no? Sería también parte importante analizar nosotros mismos también cómo debemos actuar a la manera de Cristo, no a nuestra manera carnal. Sí, es difícil a veces porque queremos reaccionar en la carne, pero son momentos de oportunidad para reaccionar más bien en el espíritu. Así como el Señor es paciente para con nosotros, debemos ser pacientes para con otras personas. Así como el Señor es misericordioso, debemos ser misericordiosos. Así como el Señor nos soporta con nuestras tonterías, debemos también soportar a otras personas. Bien. Y buscar ser un reflejo de su carácter. Y yo creo que sobre todo esta es la respuesta. Si alguien se aparta de Dios, puede que simplemente esté pasando por una dificultad, una crisis de fe. Puede que esté revelando que nunca ha creído. Porque dice en 1 de Juan, creo que es el capítulo 2, se fueron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, nunca se hubieran ido. Es decir, que algunas personas se alejan, se apartan de la iglesia, de Dios y todo, porque revelan que no eran nunca creyentes. A veces con la misma disciplina en la iglesia. Dice en Mateo 18 que si vemos pecar a un hermano, si hay una ofensa entre nosotros y un hermano, hay que acercarnos individualmente. Si nos hace caso, listo. Si no hace caso, hay que traer a otros. Y si no hace caso, bueno, hay que llevar el asunto ante la iglesia. Si no hace caso ante la iglesia, dice, toca tenerle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Significa que seguimos amándole. No le expulsamos de la congregación, solo no pensamos en esa persona como un hermano, sino como otra persona a quien debemos ganar para Cristo. Amar misericordiosamente, pacientemente, llevar a que conozca el verdadero evangelio de Cristo. Y siempre vemos ese llamado, es seguir amando a esa persona. Yo diría que hay padres que no quieren nada que ver con Cristo porque sus hijos que llegaron a creer el evangelio no se portan bien, son perezosos, faltan respeto, critican, desobedecen, deshonran.
Entonces ellos dicen, pues ¿para qué entonces? Y viceversa. Hay hijos que no quieren nada que ver con el evangelio porque han visto un mal ejemplo en sus padres. Puede que se hayan criado en la iglesia, pero ellos no quieren eso. O esposos o esposas, otros familiares, otros amigos, que nuestro testimonio no sea estorbo para que lleguen a Cristo, sino una herramienta a mano de Dios para llevar a esa persona a Dios. Sí, pastor. Pastor, gracias. Gracias por los consejos para cualquiera que esté atrás de esta situación. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Y a ustedes que están viendo el programa, les invitamos a que si tienen alguna situación parecida, busquen del Señor, busquen consejo. Aquí en la iglesia le podemos ayudar. Si necesitan o están pasando por alguna experiencia parecida, podemos ayudarle bíblicamente a que puedan superar esta prueba. Esto fue Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, compartir el video y dejarnos un me gusta.